Vale, entonces, Power Pivot sirve para hacer cosas que yo os he dicho que no se pueden hacer. Me explico. Fijaros, si yo tengo que tratar más de 1.048.576 filas, no podría en Excel, porque es el límite que tengo en Excel, 1.000.000 de filas, ¿vale? O si tengo que tratar más de las columnas que hay aquí hasta XFD, ¿vale? O si tengo que hacer una tabla dinámica de varias tablas al mismo tiempo, no lo podría hacer en Excel, ¿vale? Porque hemos dicho que una tabla dinámica tiene que tener un único origen de datos, excepto que utilice herramientas de BI. BI es Business Intelligence, inteligencia de negocio. Bueno, es como se viene a llamar, ¿vale? A todos los programas que son capaces de explotar las bases de datos para generar una serie de informes, ¿vale? Entonces, lo que se ha tratado con el BI es de quitar intermediarios a la hora de generar informes que den información útil en las empresas, ¿vale? Fijaros que hoy en día lo que pasa con frecuencia es que la empresa tiene una base de datos, puede ser Navision, puede ser SAP, puede ser la que sea, y cada persona individualmente se descarga un Excel a partir de esa base de datos, genera informes que los tiene que generar o semanal, o quincenal, o mensual, o trimestral, o anualmente, y repite el mismo trabajo todas las semanas, todos los 15 días, cada mes, etc. Todo el rato se repiten las mismas cosas, ¿vale? Entonces, utilizando herramientas de BI, lo que se pretende es ya generar el informe sin datos y que tú descargues los datos y el informe se cree solo, ¿vale? Entonces, para eso interviene mucho lo que hemos hecho nosotros con tablas. Por ejemplo, se podrían hacer plantillas utilizando las tablas que hemos utilizado nosotros. De hecho, lo hemos hecho desde el principio. Pero también se utiliza Power Pivot, ¿vale? O herramientas específicas de BI como Power BI o Tableau. Hay algunas otras, ¿vale? Pero bueno, en Excel, Power Pivot. Que para eso tenemos que tener acceso a la parte de Power Pivot. Me he ido a archivo y a opciones, y en personalizar cinta de opciones tengo que mirar si aquí tengo una pestañita de Power Pivot que no esté a la vista. Veis que no la tengo. ¿Por qué? Porque es un complemento y ese complemento no debe estar activo, así que voy a buscar el complemento. Entonces, me vengo a complementos, viene con la instalación de Office normalmente, ¿eh? Desde la versión 2013 en adelante viene con la versión de Office. En versiones anteriores no está. En 2010 se puede instalar aparte como un add-in que instaláis al Office, y en versiones anteriores a 2010 no está, directamente no está disponible, ¿vale? Me vengo a complementos com y le digo ir. Y entre todos estos complementos, pues marco Power Pivot, incluso voy a marcar Power Map y Power View, que son dos complementos más que funcionan un poco parecidos, ¿vale? Acepto y aquí ya tengo una pestañita de Power Pivot, ¿lo veis? Vale. Vale, voy a coger y me voy a venir aquí al box y me voy a descargar del box de ejercicios 3 los datos. Este es el ejemplo de Power Pivot que da Microsoft, ¿vale? Para tener datos. Entonces me descargo de aquí. Es una base de datos y dos Excel, ¿vale? Que ya os digo que esto lo tenéis en el box y lo tenéis en la página de Microsoft para poderoslo descargar si queréis hacer los ejercicios que os vienen ahí, ¿vale? Entonces, una vez lo tengo descargado, que está por ahí descargándose, yo puedo venirme aquí a Power Pivot y en Power Pivot, si le doy al botón de administrar, lo que hace es abrirme una interfaz nueva, la interfaz de Power Pivot. Digamos que Power Pivot utiliza Excel como soporte, ¿vale? Y lo que hace Power Pivot es conectarse a múltiples orígenes de datos que pueden ser cualquier tipo de base de datos, ¿vale? Casi cualquier tipo de base de datos, no todos, pero casi cualquier tipo de base de datos. Archivos de texto, archivos de Excel, archivos de Access, archivos de CSVs, por ejemplo, ¿vale? Todo tipo de archivos que puedan generar estos informes, ¿vale? Que salen de estas bases de datos, o directamente conectarme a la base de datos, de tal forma que yo puedo llegar y decir, oye, obtener datos desde Power Pivot, ¿vale? Y veis que tengo diferentes opciones o otros orígenes que están todas las opciones. Y aquí
tengo bases de datos de SQL Server, de Azure, de Access, por ejemplo, que va a ser nuestro ejemplo, ¿vale? Pero de Oracle, de Teradata, de Sybase, ¿vale? Prácticamente hay cualquier sistema de gestión de base de datos, ¿vale? De los modernos que se utilizan. Vale, tenéis DB2, o si no, casi todo lo demás va a entrar por ODBC. O sea que por aquí vais a tener casi todo, ¿vale? Bien, entonces, yo en mi caso voy a coger Access, ¿vale? Porque es el ejemplo que tengo. Le digo siguiente, busco la base de datos de Access, que la tengo en la carpeta de descargas, me la acabo de descargar, ¿vale? Y aquí tengo esta base de datos, ¿vale? ¿Solo esta? Sí, no está entero. Vale, no pasa nada. Da igual. Para el ejemplo nos vale. Entonces, bueno, aquí si la base de datos tuviese un protocolo de conexión a base de datos, tendría que especificarlo aquí en avanzadas, ¿vale? Aquí en avanzadas diría cómo me conecto, si tengo que utilizar un usuario y una contraseña para conectarme a la base de datos, etcétera, los puertos que utilizo, etcétera, ¿vale? Para configurar la conexión a base de datos. Vale, en este caso que es un Access no hay ningún tipo de requisito, así que puedo directamente darle a siguiente y aquí me van a salir ahora si quiero coger todos los datos o quiero elegirlos yo, ¿vale? Le doy a siguiente para elegir los datos y fijaros, aquí me saldrían todas las tablas que existiesen en esta base de datos, ¿vale? En este caso solo hay una, ¿vale? Pues yo la puedo seleccionar y puedo filtrarla. Si no quiero coger toda la información, le doy a vista previa y filtro y aquí podría marcar que me llevo que no. Imaginaros, veis que esto y esto está prácticamente repetido. Pues esta columna no la quiero, por ejemplo, ¿vale? O por ejemplo, vale, el resto me puede valer. Esta y esta, a lo mejor no quiero esta porque es igual que esta pero con un 0 delante y no la necesito. Pues esas dos digo que no las quiero y acepto. Si quisiese podría filtrar más información también, ¿vale? Finalizo y esto lo que va a hacer es traerme los datos de esa base de datos aquí, a una pestañita. Igual que tengo esta pestañita, a ver si somos capaces de hacer que quepa justo dentro de lo que vais a ver en el vídeo, porque si no... Ay, si no, no lo vais a ver. Vale, entonces, veis que aquí me ha creado esta pestañita, ¿vale? Igual que me he traído yo esta pestañita, podría venirme a otros orígenes y buscarme un Excel, por ejemplo, y traerme, por ejemplo, esto, que son stores, y aquí me lo voy a traer todo, finalizo y me va a traer otros datos en otra pestaña con los datos de las tiendas, ¿vale? Que están gestionadas respecto a esta base de datos que están en un Excel y aquí están las tiendas, ¿vale? Fijaros, si os fijáis aquí me acaba de traer así en un segundo 307 registros, ¿vale? 307 filas. Pero me podría traer filas sin límite. Bueno, el límite son 4 gigas de información en memoria o 2.000 millones de filas, ¿vale? Es decir, prácticamente sin límite, ¿vale? Igual que he cogido esto, pues podría cogerme el otro Excel que hay, ¿vale? Y ese lo he cogido mal este. Bueno, ahora lo cojo. Vale, si marco usar la primera fila como encabezados, mejor, porque así como tengo encabezados me ha pasado a mí lo que os decía yo de las tablas. Le he cancelado, no sé qué he hecho. Bueno, elimino esta, que está mal, y me cojo las dos otra vez, ¿vale? Entonces digo de otros orígenes... Vale, entonces de otros orígenes... Excel... Vale, esto fijaros, acabo de eliminarlo, pero no lo he eliminado del origen de los datos, solo me conecta a los datos, ¿vale? Lo único que hago es
eliminar la conexión con esos datos, no los datos. Vale, entonces, stores, primera fila como encabezados, ahora sí. Finalizo. Bien, ahora ya veis, me ha puesto arriba los nombres de las columnas. Y aquí vuelvo a hacer lo mismo y me cojo lo otro, ¿vale? Entonces, fijaros, si cojo tablas que puedan estar relacionadas de alguna manera, ¿vale? Otra vez. Si cojo dos tablas que puedan estar relacionadas de alguna manera, puedo hacer como en Access y relacionar las tablas desde aquí, desde el propio Power Pivot, ¿vale? Puedo coger y relacionar las tablas aquí en la vista de diagrama, ¿vale? Si le doy aquí a la vista de diagrama, todo es bastante intuitivo, ¿vale? Así sencillamente. Puedo ver cómo se relaciona cada una de las tablas y si lo hubiese cogido de una base de datos que tuviese varias tablas que ya viniesen relacionadas porque son una base de datos relacional, aquí me habría traído las relaciones también, ¿vale? En mi caso, por ejemplo, voy a querer relacionar la tienda con el lugar geográfico en el que está la tienda, ¿vale? Por ejemplo. Si quiero hacer eso, me puedo venir, por ejemplo, Geography Key con Geography Key. Veis que están aquí el mismo campo y además en esta es clave, pues lo puedo relacionar, igual que haríamos en Access, ¿vale? Exactamente igual. Me crea una relación y ya está. Una vez ya tengo los datos relacionados, yo ahora puedo llegar y crearme una tabla dinámica que lo que haga sea cogerme campos de diferentes tablas. Y de cada tabla puedo coger el campo que a mí me dé la gana. Y hacerme un resumen de todos esos datos que se actualizarán siempre que yo quiera, ¿vale? Diciendo, pues por ejemplo, por Product Category no, por DIN Geography. Dime por continente, en filas. Por dentro del continente dime por país. Y dentro de país dime por ciudad, por ejemplo, ¿vale? ¿Cuántas tiendas tengo? Y yo puedo ir viendo por continentes o dentro de los continentes por países y dentro de los países por ciudades. ¿Cuántas tiendas hay, por ejemplo? Fijaros, cogiendo y mezclando datos que pueden venir de muy diversos orígenes. Uno me lo puedo estar bajando de una base de datos de SAP, otro me lo puedo estar trayendo de un Excel que me gestiona un proveedor o un cliente, otra información la puedo estar cogiendo de un CSV que saca Navision de no sé quién que me lo manda por mail, ¿vale? Es decir, que de muy diferentes fuentes de información lo puedo juntar todo, pero en más. Yo ahora puedo llegar y hacer lo siguiente, y a esto le puedo decir mapa 3D. No sé si con los datos como lo tenemos nos va a funcionar, ¿eh? De momento se ha quedado pillado. ¿Vale? Entonces, digo ubicación y digo, coge, por ejemplo, el nombre de la ciudad. Y ahí, ¿veis? Me va poniendo puntitos donde están las ciudades. ¿Vale? Lo malo que utiliza los mapas de Bing, ¿vale? De Bing, del buscador de Microsoft. ¿Vale? Que son mucho peores que los mapas de... ¿vale? Pero eso, ahí tenéis una forma de poder ahí buscar en Estados Unidos, sí, aquí, ni en Canadá. ¿Vale? ¿Veis? Entonces aquí, si yo añadiese más valores, es que los datos que tenemos no nos dan para hacer muchas más cosas, ¿vale? Pero si yo añadiese más valores, me pondría bolas más gordas o más finitas, dependiendo de la cantidad que tuviese cada una de las ciudades, por ejemplo, ¿vale?
Entonces, me permite hacer este tipo de cosas, ¿vale? Todo esto es BI, de tal forma que yo vuelvo a Power Pivot, veis aquí el botón de actualizar. Cada vez que yo le diese aquí a actualizar, él se conectaría al origen de los datos, hay que tener conexión a ese origen de los datos, bajaría los nuevos datos y me recalcularía el informe que yo he creado, tanto este del mapa como el de la tabla dinámica. Vale, básicamente Power Pivot es esto. Pero luego en Power Pivot existe la posibilidad de crear nuevas columnas. ¿Veis que pone aquí crear nuevas columnas? Vale. Esto son funciones, igual que las de Excel, ¿vale? Pero de un lenguaje que se llama DAX. D-A-X, ¿vale? DAX. Es muy parecido a Excel. Lo que pasa que tiene dos tipos de funciones, que son funciones de columna, como las que hemos hecho nosotros siempre, o funciones de resumen que se llaman medidas, que se hacen aquí abajo, ¿vale? Y las medidas son un poco más complicadas de entender, ¿vale? No nos vamos a poner ahora a mirarlas, ¿vale? Pero que sepáis que existen y son, pues por ejemplo, dime, son típicas medidas, calcúlame, tengo aquí las ventas de todo el año, calcúlame las ventas, la diferencia de las ventas en relación al trimestre anterior. De tal forma que te diga por trimestre cuánto han sido las ventas. Y luego tú en la tabla dinámica veas la diferencia entre un trimestre a otro. Por ejemplo, eso sería una medida. ¿Vale? Entonces, se puede calcular aquí abajo, se pueden calcular nuevas columnas. ¿Vale? Es casi infinito lo que se puede hacer con este tipo de cosas. Y sobre todo es que como no hay límite de filas, o prácticamente no lo hay, se acabó el problema de que los Excel se queden colgados, que es muy frecuente cuando en un trabajo hay muchas filas, ¿vale? Bueno, básicamente esto es Power Pivot.